Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, una vez más aquí conectados con Telemedellín. Desde este lugar yo estoy escuchando a los pajaritos y me emociona poder presentar este programa y hablar de bienestar. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu, estás muy bella, me encanta ese Lo nuevo que soy look. es muy rosada. Estás muy rosada, me encanta, me encanta. Buenos días a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, qué rico un día más. Hoy miércoles, aprovechar que hoy tenemos Facebook Live para que se conecten a través también de Telemedellín. Ahí nos pueden escribir, nuestra compañera Carolina va a estar muy conectada para compartirnos todos los mensajes y felices porque hoy vamos a tratar unos temas muy apropiados para estos tiempos, Manu. Así es, 268-6033, línea telefónica para que usted se comunique con nosotros, para que nos saluden, para que aprovechen a los profesionales. Siempre les digo, aprovechen los profesionales, escríbanos ahí las preguntas que nos las pasan, o si le da pena llamar, pues tranquilo, allá va a estar Camilo, le recibe la llamada, dice, bueno, esta es la pregunta y nosotros la hacemos acá. Vamos a empezar hoy contándoles los temas. Vamos a hablar de la salud mental, porque es tan importante hablar de salud mental en tiempos de COVID. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las herramientas que está entregando la administración municipal para que usted pueda aprovecharlas? También vamos a hablar de esas personas que de pronto están reportadas y tienen cuentas vencidas. ¿Qué pueden hacer? ¿De verdad esto les afecta de por vida la vida crediticia? Bueno, hoy vamos a entender con un experto todo este tema. Así es. Y también vamos a hablar de la generación del sándwich. ¿Sabe usted qué es eso? Pero vamos a hablar también de esa parte puntual. Salud mental en esta generación. Así que no se pierdan Mi Parque, Tu Casa, porque iniciamos cargados con la mejor energía y por supuesto con la frase del día que tenemos para todos ustedes. Y en la frase del día que encontramos en las redes sociales como tendencia, encontramos que hay que juntarse con la gente que nos hace bien. La felicidad empieza por lo que uno elige. Elegir mejor nos hace sonreír más. Me encanta estar bien rodeados de personas positivas, de personas que te inviten al bienestar, a la salud, a pensar bonito. Así me gusta definirlo a mí, a pensar bonito frente a la vida sobre todo. Y aprender a decir no. Así es. Cuando decimos elegir es esto sí, esto no. Así es, Manu, pero sin más preámbulos, queremos entonces iniciar con ese primer tema. Ya tenemos a nuestra invitada aquí, muy juiciosas, conservando la distancia, con tapabocas, porque nos seguimos cuidando. Y está con nosotros Lina Bedoya, ella es líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud. Lina, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Doctora, hoy vamos a hablar sobre salud mental. Pues hay muchas rutas que tiene la Secretaría y que tiene la Administración Municipal, pero vamos a hablar del COVID y la salud mental. ¿Cómo se ha visto esto afectado? Bueno, yo creo que esta epidemia nos ha afectado a todos. Las noticias del día a día, las situaciones personales, familiares, de nuestros amigos, compañeros de la comunidad, creo que nos ha afectado a todos en nuestra salud mental en algunos momentos y nos hemos visto en situaciones quizás críticas de temor, incertidumbre, ansiedad, y las personas obviamente que han sufrido el COVID o han tenido familiares fallecidos, pues obviamente la situación de tristeza y depresión que esto puede traer. Doctora, han sido muchos factores, no solamente las personas que han pasado por tener el COVID, sino todo lo que se ha vivido en este tiempo, el encierro, muchas personas quedaron desempleadas, para muchas personas era muy difícil encerrarse, que definitivamente no poder tener contacto, por lo menos con las personas más cercanas. Esto ha detonado estrés, ansiedad, un montón de síntomas que han llevado a perder esa salud mental. Ustedes empezaron a identificar eso y empezaron a trabajar con las diferentes comunidades. Hablemos un poquito de todo el proceso, incluyendo el año pasado. Sí, hay algo significativo, y es que aunque todos hemos percibido esa afectación en la salud mental, estuvimos haciendo una comparación en cuanto a las problemáticas de salud mental, la conducta suicida 2019 versus 2020, que empezó la pandemia y vimos una reducción leve en los diagnósticos de salud mental y en la conducta suicida. A pesar de que todos nos hemos visto afectados, quizás de pronto también el acompañamiento familiar y el haber estado muy unidos en familia, todos en la casa, ese acompañamiento ha hecho de alguna manera o ha sido como un factor protector que, aunque hemos todos, digamos que sufrido esa parte en la salud mental, de alguna manera el acompañamiento familiar, el estar en casa, de alguna manera pensamos que nos ha podido resguardar. Sin embargo, es claro que
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores nos hemos visto afectados por esta pandemia. A veces pensamos que los niños no sienten tanto y realmente también los niños han sufrido todas estas consecuencias y tenemos que estar como personas que hacemos parte de una familia, de una comunidad, muy atentos a los síntomas y signos que cualquier persona de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral o desde nuestra comunidad, con los amigos que nos movemos en los diferentes espacios, puedan presentar signos que requieran apoyo nuestro o un apoyo especializado. Muy bien, la línea telefónica que les quiero entregar en este momento que está disponible es un celular 300-742-9256. Si usted nos tiene alguna pregunta que quiera hacer, lo puede hacer a través de esta línea telefónica. Usted hablaba de los signos y las señales. ¿Cómo podemos en casa identificar eso? No solamente con los menores, sino con mi pareja, con mi mamá, que yo pueda decir, hoy en mi parque de tu casa aprendí que son estas señales y que esto está pasando y qué puedo hacer después de identificarlas. Y si hay unos signos que son muy normales, donde todos sentimos como cierto temor, cierta ansiedad, nos compartimos eso pues como en la familia y entre todos como que nos ayudamos, no apaguemos la televisión, no veamos tantas noticias, vamos a salir adelante. Pero cuando empezamos a ver que una persona llora más de lo normal, se aísla, cambia sus hábitos alimenticios, pierde como la rutina normal que venía en su día a día, tiene lloradera, no come, nosotros debemos estar muy alertas, esto también en los niños y en las niñas, cambios en el comportamiento. Entonces debemos poner mucho cuidado para valorar si realmente esta persona requiere un acompañamiento también más especializado. Doctora, ustedes empezaron a identificar que entonces se aumentaron la tasa de ansiedad, de depresión, de un montón de trastornos psiquiátricos o de salud mental, y ustedes empiezan entonces a actuar como alcaldía, empiezan a crear línea amiga, inclusive se crearon los escuchaderos, que son puntos de atención gratuitos en diferentes lugares de la ciudad, y no solamente ahí, sino que también se dirigieron a las diferentes comunas de la ciudad. Hablemos un poquito de eso y también digamos que hay algo nuevo que es el Código Dorado. Sí, desde el año pasado la línea amiga de la Secretaría de Salud tiene varios años de haberse implementado, pero funcionaba de manera diurna. A partir de marzo, cuando inició la pandemia y con lo que veníamos venir en la problemática de salud mental, la línea amiga funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. La línea tiene un número telefónico del 444-4448 y tiene una línea celular que es 300-823-8023. Esta línea es atendida por psicólogos expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ayudan a las personas que en algún momento requieran pues una atención en salud mental, una orientación, información o en dado caso una atención en crisis por un psicólogo. A su vez, estos tienen la capacidad de activar el Código Dorado. ¿Qué es el Código Dorado? El Código Dorado es una estrategia que hemos implementado en la Alcaldía de Medellín, así como los médicos en urgencias activan el Código Azul cuando alguien tiene un paro en el corazón, para que todos acudan a reanimar a esa persona. El Código Dorado lo vamos a activar en la ciudad cuando alguien tenga una situación crítica en salud mental. Es decir, una persona que vemos con una conducta inminente que puede acabar con su vida, ¿cierto? Un desenlace fatal al quitarse su vida, o una persona que en medio del consumo de sustancias psicoactivas esté en un estado crítico o que presente algún trastorno psiquiátrico descompensado. En ese momento, cualquier persona cercana a esta persona o la misma persona, porque hay personas que deciden quitarse la vida y tienen la capacidad de llamar y decir, esta es mi última opción, me quiero quitar la vida y hago esta llamada, ¿cierto? Hay personas que en medio de su desesperación hacen esta llamada, entonces también las personas o las personas que estén alrededor, padres, madres, amigos, familiares, hijos, pueden hacer la llamada a esta línea telefónica, a la línea amiga o también al 123. Y inmediatamente nosotros, si identificamos que es una situación crítica, se activa el Código Dorado y donde se encuentra la persona, acuden personas expertas para asegurar que esa persona reciba una atención integral en salud. Muy bien, doctora, tenemos una llamada a esta hora. Olga González desde Caldas. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios.
Qué bien. Bueno, me Cuéntanos. parece muy interesante el tema de hoy y la pregunta es, acompaño a una compañera desde la distancia en todo lo que yo pueda, pero cuando esta persona no se da cuenta de que necesita ayuda, no quiere escuchar que necesita ayuda, ¿cómo hace uno para poderle meter en la cabecita de que necesita tal tratamiento médico, de que debe acudir a alguna fuente de ayuda? Porque en el momento la situación es pesada. Estamos en techos diferentes, pero se cierra ante lo que ella escucha, a los comentarios que le dicen y a la verdadera ayuda no. Olga, Entonces, ella ¿cómo vive puedo colaborar? en Medellín. Ella pues vive también aquí en Caldas. Ok, listo, perfecto. Vivimos en Caldas, pero me imagino que el programa es para todos, fuera de Medellín también. Y el tema me parece muy importante. Yo soy asidua televidente de este programa. Muchas gracias, Olga, por tu llamada, gracias por tu pregunta, porque realmente tenemos esa parte del cuidador o ese compañero o esa amiga que desde la distancia también está haciendo esa vigilancia de cómo va mi entorno, mis amistades y también cómo los puedo apoyar. Bueno, nosotros en la línea amiga, a pesar de que la línea amiga es de la ciudad de Medellín, atendemos personas que nos llaman de los diferentes municipios del área metropolitana, incluso Caldas, ¿cierto? Puedes hacer una llamada a la línea amiga, ya te atenderán psicólogos, expertos en salud mental y te orientarán qué es lo mejor que puedes hacer en este caso. Y en el caso de que la persona que está bajo tu cuidado acceda a ser atendida por un psicólogo, también la línea amiga presenta servicio de telepsicología y de telepsiquiatría en caso de que se identifique la necesidad. Doctora, yo creo, y aprovechando pues la llamada de nuestra televidente, qué bueno recordar esos puntos, esos escuchaderos donde las personas pueden ir y sin miedo a que sean juzgadas, van a estar atendidos por expertos que los van a acompañar, además que se puede crear un grupo como de apoyo, no solamente para ese momento, sino a partir de ahí empezar como un proceso para el tema de salud mental. Listo, el escuchadero surgió porque muchas veces lo que necesitamos es que alguien nos escuche, ¿cierto? Y eso ya nos hace que nos baje como ese estrés, esa ansiedad. El escuchadero es ese espacio que tú mencionas, un espacio donde uno puede hablar y que nadie lo juzgue, y por un psicólogo experto que identifique si realmente hay una problemática. En este momento tenemos varios escuchaderos, uno al cual todas las personas pueden tener acceso a través del metro de Medellín, es en toda la estación de San Antonio. Dentro de la estación de San Antonio hay un local donde es el escuchadero, todos pueden identificarlo, está marcado, es un lugar muy agradable, atendido por psicólogos de 8 a 5 de la tarde, 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días de la semana. Y tenemos otros escuchaderos itinerantes que van a estar en las comunas donde más tenemos situaciones de conducta suicida principalmente, como son la Comuna 2. En la Comuna 2 tenemos el escuchadero en la unidad hospitalaria de Santa Cruz. En la Comuna 4, que es Aranjuez, tenemos el escuchadero en la sede de la Personería, que es la Casa de Justicia del Bosque. En la Comuna 5, que es Castilla, tenemos el escuchadero en la Biblioteca Tricentenario. En la Comuna 7, que es Robledo, tenemos el escuchadero en la Casa de Justicia de Robledo. En la Comuna 10, La Candelaria, no solamente en la estación del metro de San Antonio, sino también al frente de la entrada de la clínica de la clínica CES, de la sede de urgencias de la clínica CES. Y en la Comuna 11, Laureles, en este momento estamos en la Caja Blanca, que es el Centro de Desarrollo Social de Laureles. Muy bien, doctora Lina, gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. La invitación a todos nuestros televidentes es a utilizar estas herramientas, estas rutas que tenemos. Recuerden la línea 444-4448. También, si usted se acuerda más fácil, el 123, allí también lo pueden direccionar y ayudar a aprovechar esos espacios como los escuchaderos y obviamente cómo activar el código dorado que inicia a partir de hoy y que hoy en Mi Parque Tu Casa también les estamos diciendo.
es una oportunidad de ser escuchada, de usted ayudar a otra persona y por supuesto es salud mental y eso es lo que estamos buscando más y en este momento que estamos viviendo semejante pandemia. Doctora, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nosotras tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Y continuamos aquí en Mi Parque Tu Casa porque ahora vamos a hablar de la generación del sándwich. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes? ¿Será que usted de pronto que nos está viendo en este momento entra en esa generación? Pero vamos a hablar de salud mental también para estas personas y para eso invitamos a la psicóloga, magíster en Psicología del Desarrollo, educadora de familia certificada en disciplina positiva. Ella es Diana Buitrago. Diana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con todos ustedes. A ti, Diana, por acompañarnos a través de la virtualidad, qué rico. Diana, empecemos a explicarle a las personas que están hasta ahora conectadas con nosotros de qué se trata esto de la generación del sándwich, la salud mental específicamente para estas personas. Bueno, esta generación se caracteriza por ser personas que están aproximadamente entre 35 y 60 años, que son los responsables de cuidar y de acompañar tanto a los hijos como a los padres. Entonces es una generación que está en medio de otras dos generaciones que necesitan mucha atención y cuidado y por eso van a experimentar niveles muchísimo más altos de estrés. Entonces esta generación no solo tiene que responder por sí misma, sino también por todas las demandas de los demás. Entonces el cuidado de los hijos, la crianza, los gastos, las enfermedades, el médico, el estudio, también rendir en su trabajo, manejar muchos temas a la vez y por eso de todas las etapas de la vida, esta va a ser la etapa en la que más vamos a sentirnos estresados y en la que si no tenemos unas buenas herramientas emocionales vamos a poder tener serios problemas de salud mental. Por eso es súper importante las personas que están en este rango de edad y en esta generación que se fortalezcan mucho emocionalmente en su forma de pensar, en su forma de interpretar sobre todo las situaciones, en su forma de gestionar el estrés para que sea una generación y una etapa de la vida también agradable y disfrutable. De hecho hay investigaciones que nos muestran que no para todo el mundo esta es una etapa traumática o llena de estrés. Muchos la disfrutan apoyar a sus hijos y apoyar a sus padres, pero ahí vamos a poner a prueba nuestra salud mental. Exacto, yo le iba a hacer, esa era mi siguiente pregunta de, bueno, entonces cuando hablamos de la generación del sándwich, ¿es algo negativo siempre en su totalidad? Pero antes de seguir con la pregunta que le voy a hacer, quiero repetir esa línea telefónica para que las personas puedan llamarnos 307-42-92-56. Es la línea de celular que usted nos puede llamar, que usted puede comunicarse con nosotros. Doctora, yo quisiera preguntarle y es, usted hablaba de tener fortalecidos, de tener las herramientas, de que esta generación de alguna forma no tiene que ser negativo lo que tiene y hay personas que son muy fuertes y son capaces de llevar la batuta con los hijos y la batuta con los papás, además porque están los dos, uno en crianza y los otros ya se criaron y ya son muy terquitos en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es tener fortalecida esa salud mental? ¿Qué es tener fortalecidas esas herramientas que tenemos que tener para llevar estos dos caminos y poder seguir pues apoyando y obviamente mirar también hacia adentro? Perfecto, esa pregunta es supremamente importante. Vamos a necesitar varias cosas. Primero, redefinir lo que significa para nosotros el estrés. Lastimosamente hemos creído que el estrés es algo malo en nuestra vida y realmente el estrés es una reacción que nos capacita para afrontar precisamente los desafíos de la vida. Incluso hay hallazgos que nos muestran que la gente que muere de estrés no muere por estar estresada, sino por pensar que el estrés es malo. Cuando vemos el estrés como algo que nos capacita, que nos impulsa para afrontar esos retos, pues eso nos va a ayudar a vivir mejor esta etapa de la vida. Si yo veo el estrés como algo horrible, terrible, catastrófico, como algo inmanejable, pues por supuesto me voy a ir deteriorando mucho más. Entonces una clave fundamental para todos los que nos acompañan es redefinir el concepto del estrés y reestructurar varias cosas en nosotros. Primero, nuestros pensamientos. Entonces nuestra mente
mente es muy hábil para exagerar, para catastrofizar, para ser muy rígida en sus estructuras. Si llegamos a esta etapa con pensamientos muy rígidos, como hay tantas demandas, nos va a costar ser flexibles para responder a todo. Entonces, por ejemplo, ahí que necesitamos un pensamiento flexible. Vamos a necesitar aprender a delegar, aprender a reducir ese perfeccionismo, incluso entender un concepto que me parece muy bonito, y es el concepto del esfuerzo perfecto. Muchas personas de esta generación sándwich quieren que todo les salga bien con los hijos, que todo les salga bien con los padres, no cometer errores, pero pues eso es imposible. De nosotros depende el esfuerzo, pero no va a depender el resultado. Entonces, algo muy importante que debemos de lograr con esta generación es flexibilizar, que no todo siempre tiene que salir como esperan, sino tener la tranquilidad de que estamos haciendo nuestro esfuerzo perfecto con esos seres que amamos. Y ahí hay algo muy importante también, y es aprender a cuidar de nosotros. No podemos ser cuidadores de estas dos generaciones si no nos cuidamos, y en la medida en que lo hacemos vamos a poder responder mucho mejor. Hay una analogía que se hace con los aviones, y es que cuando en el avión cae la máscara de oxígeno, siempre la instrucción es: póngase primero la suya antes de ponérsela a los demás, y eso mismo aplica aquí. Tú no puedes cuidar a tus hijos, a tus padres, a tus nietos o a tus abuelos, porque esta generación también responde por estas otras personas, si no te cuidas a ti mismo y si no reestructuras tu forma de pensar frente a las demandas y exigencias de esta generación. Doctora Diana, me encanta este tema porque pienso mucho en que a las mamás les pasa con mucha frecuencia que nos anulamos de alguna manera por estar cuidando de nuestros hijos. Y hablando de esta generación, pues pensaba también en lo normal que es en Antioquia que hayan mujeres que estén a cargo de sus padres y de sus hijos, entonces que tienen muchísimas obligaciones y que se olvidan de ellas. Y que ahí vienen todos los inconvenientes, de pronto no los detectan desde el inicio, sino que es cuando ya han pasado muchísimos años y se dan cuenta, se me fue la vida y estuve a cargo de mis papás, hasta de mis hermanos y de mis hijos, y la mía no supe qué pasó conmigo. Totalmente, y de hecho, qué rico que estemos teniendo este espacio, porque no es un tema tan conocido, pero es un tema que se necesita, y que realmente esta generación es la generación que laboralmente está impulsando, que está apoyando demasiado, y por eso es la necesidad de que conozcan que se encuentran en esta etapa y que podamos darles algunas herramientas para poderla vivir mejor y poder responder como se desea hacerlo, sabiendo que siempre pues no vamos a poderlo hacer como queremos, sino como más podamos por los medios que tenemos a nuestro alcance en este momento. Y ahí hay algo muy importante también que me parece curioso, y es que esta generación es la encargada de mantener los vínculos familiares. Entonces es la que está como responsable de mantener la familia unida, de hacer las reuniones, de mantener el vínculo. Entonces también por eso tiene como más exigencias en esta etapa, va a tener como más retos, y por eso nuestra invitación hoy es a que primero reconozcamos que estamos allí, segundo que podamos tener herramientas para gestionar mucho mejor nuestro estrés y poder empezar a hacer varias cosas, como cuáles. Primero, aprender a delegar. Entonces la generación sándwich, que es lo que tú mencionabas, nos vamos a enfocar en cuidar y en hacerlo todos nosotros, y realmente no es saludable hacerlo. Es muy importante, por ejemplo, las mamás que empiecen a empoderar a sus hijos, a capacitar a sus hijos para que ellos también asuman la corresponsabilidad del hogar y no sean ellas haciendo todo, para que también se puedan descargar un poco, y por supuesto promover en sus padres unos niveles también de independencia. Hay abuelos que todavía tienen muy buenos niveles de independencia, pero que de pronto los hijos no quieren permitirles hacer ciertas cosas, y es importante darles esa oportunidad, pues ya que esto también va descargando al adulto que se encuentra en la mitad.
Muy bien. Diana, antes de despedirte, tenemos también unas recomendaciones que queremos que las personas de alguna forma también se conecten con esto. Es como un resumen de lo que acabas de mencionar, de cuáles son esas rutas que deben hacer estas personas, y es, lo decías con toda la sinceridad, y es reconozca que usted está en ese punto. Entonces, por eso tenemos estas recomendaciones, las estamos viendo en pantalla, y es que recordemos que esta generación tiene que tener salud mental, destinar un tiempo para su propio autocuidado. Activar su red de apoyo para compartir su estrés y priorizar lo que es importante. Es importante que sigan desarrollando su vida y que no pierdan sus propios deseos. Y ser asertivos para poner límites. Esta última me encanta. Sí, aprender a decir no o puedo. hasta acá llego o necesito ayuda, que muchas veces nos perdemos en eso. Diana, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscar más información de eso? Porque te cuento que cuando el equipo de Mi Parque Tu Casa de producción me dice, Manu, vamos a hablar de la generación del sándwich, yo le dije, ¿la generación de qué? Y claro, encontré eso y dije, wow, o sea, todo lo que hay por conocer. Entonces, ¿dónde podemos saber más de ti? Claro que sí, los que deseen seguirme, en este momento precisamente estamos haciendo a través de Facebook todos los martes a las 7 de la noche unas transmisiones de ciclo de vida. Ahorita estamos en el adulto joven, el próximo mes iniciamos con el adulto intermedio, que es esta generación. Entonces pueden buscarme como psicóloga Diana Buitrago Ríos, @psicóloga Diana Buitrago Ríos, y allí estamos haciendo un proceso muy bonito de formación para que precisamente nos adelantemos a las etapas que se nos vienen y podamos tener herramientas desde antes para prepararnos. Y ahí una invitación final, añadiendo a las recomendaciones que ustedes han dado: renuncia a ser perfecto, flexibilízate, flexibiliza tu mente, y por supuesto comienza a conversar con tus padres desde ya frente a sus expectativas para la vejez, para que cuando llegues a esa etapa y debas responder por ellos, ya tengas una base de qué es lo que ellos desean y puedas tomar decisiones por ellos sin sentir culpa y teniendo la tranquilidad de que eso era lo que ellos deseaban hacer. Diana, maravilloso, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer... Con mucho gusto. Un abrazo. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen porque venimos para hablar de qué hago si estoy reportado y tengo cuentas vencidas. Ya regresamos. Y continuamos aquí en Mi Parque Tu Casa y vamos a hablar de finanzas emocionales, pero principalmente es que qué hago si estoy reportado, cómo puedo arreglar esta deuda, me hago la loca, me hago el loco. Pues precisamente tenemos a un profesional que nos va a hablar de esto, Jaime Jaramillo, experto en este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú, Manuela? Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de estar otra vez acá. Qué bueno, vamos a hablar entonces del tema de estoy reportada, pero necesito dinero, necesito que vuelvan y me presten, porque necesito avanzar en la vida, porque el negocito que monté, pues con la pandemia, pues no dio frutos. Entonces, ¿qué hago con el tema del reporte? Bien, la gente le tiene mucho miedo a ser reportada. Sí. Incluso cuando ven que van a ser reportados, cometen errores mucho más graves que no solucionan el problema, ¿sí? Muchas veces incluso acuden a créditos extrabancarios con estas personas que prestan dinero a tasas muy altas, a tasas de usura, con tal de no quedarle mal al banco. Y eso es un error gravísimo. O sea, si alguno de ustedes está en esta situación, a punto de ir a tomar un crédito extrabancario con una persona que le va a cobrar intereses muy altos por encima de la ley, no lo hagan. ¿Sí? No lo hagan, porque finalmente hay una cosa que es muy importante que tenemos que entender, y es que los bancos no son nuestros enemigos. Los bancos son nuestros amigos si sabemos usarlos bien usados. Ahora bien, cuando yo tomo un crédito en un banco y por alguna razón, por la pandemia, porque el negocio me falló, porque no me pagaron una factura o porque simplemente me endeudé más de la cuenta, ¿sí? Hay que solucionar la situación, y la solución está con el banco. Los dos estamos en el problema. Yo le debo la plata al banco y no tengo con qué pagar, ¿bien? Pero el banco está a puertas de perder un dinero y ellos no lo quieren perder. Entonces están dispuestos a ayudarme, están dispuestos a negociar conmigo, si yo soy capaz de hablar con ellos y dar la cara. Ahí puedo evitar llegar a estar reportado, ¿sí? Ahora bien, si yo ya estoy reportado, tengo un inconveniente.
y es que ese reporte me cierra las puertas en todas las entidades financieras y tenemos que buscar arreglar esa situación y se puede arreglar. Jaime, ya estoy reportada. Y digamos que reportado por algo pequeño y Sí. mi historial crediticio iba bien. Me preocupo, ¿qué debo hacer? Porque normalmente uno dice, no me van a prestar porque es que ya se me dañó ese historial. Y es que de esa información del 100%, pues tienen un 90% bueno, pero el otro 10 está malo. O sea, ¿cómo se maneja realmente ese historial para que las personas entiendan un poquito que no se trata de que ya estoy al borde del caos con esta situación y que hay soluciones? Bien, hay reportes de reportes, Sí. ¿ok? Si yo fui y saqué un par de zapatos y voy pagando a cuotas, ¿sí? Y por alguna razón me colgué Que y eso es dejé como de con la pagar, tarjeta de crédito. ¿sí? Entonces tengo un reporte pequeño, Sí. ¿bien? Ese reporte me genera como esa huella en mi pasado crediticio, ¿sí? Y hay que arreglarlo. Entonces vayan al almacén, digan, mire, yo les debo una plata, yo puedo pagar tanto, pero por favor bájenme del reporte. Se negocia, ¿sí? Una vez me quitan el reporte, a mí me castigan durante el doble de tiempo que estuve reportado. O sea, ese reporte va a seguir ahí, como esa huella, va a seguir ahí el doble de tiempo que yo estuve en mora. Es decir, si yo estuve 3 meses en mora, pues me van a dejar 6 meses. Después de 6 meses ese reporte va a desaparecer y mi pasado crediticio vuelve otra vez a quedar limpiecito, 0 kilómetros. Pero la gente va dejando pasar y pasar y pasar el tiempo y muchas veces tienen el dinero para arreglarlo, pero no lo hacen. Hay que arreglarlo lo más rápido que se pueda. Ahora, si el reporte ya es por un problema mayor, un problema mayúsculo, tarjeta de crédito, entonces tengo, no sé, 5 o 10 millones de pesos en deuda con una tarjeta de crédito. Sí. No tengo cómo pagarlo. ¿Cómo funciona el proceso? Primero el banco te da un aviso, te empiezan a llamar todos los días probablemente, Sí. a cobrarte todos los días. Tú le vas a contestar siempre, nunca te escondas, Ok. siempre hay que dar la cara. Ellos no te van a hacer nada mal, ¿sí? No te pueden mandar a la cárcel porque las deudas no dan cárcel, es un tema de buena fe. ¿Sí? Sí. A menos que se demuestre que es una estafa, pero probablemente el 99% de los casos no es así. Simplemente, mire, me quedé sin trabajo, no tengo recursos, la pandemia me golpeó, se le da la explicación al banco. Y después de 6 meses de este proceso, el banco va a tener que dar por perdida tu plata, por ley. ¿Bien? Ok. La ley los obliga a ellos. Mire, si usted lleva 6 meses y la persona no le ha pagado, usted tiene que registrar en su contabilidad que esa plata se perdió. Esos 10 millones de pesos se perdieron, o esos 5 millones. El banco los declara como perdidos. Y ahí arranca un proceso diferente. Y es que el banco le vende esta cartera que ya está castigada, ya está vencida, se la vende a una casa de cobranzas. Y esa venta la hace por un menor valor que lo que era tu deuda. Entonces, si eran 10 millones de pesos, probablemente el banco la venda por 3 millones. Jaime, qué pena que te interrumpa, pero es que entonces, ojo que la gente va a decir, ah, no, venga, yo me endeudo, que como en 6 meses me van a perdonar la deuda, entonces yo no No te la van a pago. perdonar. Eso, pero dicen, no me están como obligando a pagarla, entonces, no, entonces yo hago eso. No, porque ahí es cuando se afecta y en algún momento de su vida, usted o su familiar o cuando usted planee eso, ahí es cuando usted va a ver tan grave error que cometió no asumir su responsabilidad del pago de la deuda. De acuerdo. Entonces, en esta etapa inicial de los 6 meses, uno puede negociar con el banco. Ok. Y decir al banco, mire, yo le debo a usted 10 millones de pesos, tenía que pagarle, voy a decir cualquier cifra, 500.000 pesos mensuales, no los tengo, pero venga que tengo 200.000. ¿Cómo hacemos? El banco tendrá herramientas para decirte, ok, entonces me vas a pagar 200.000 durante Tanto 5 tiempo. años. Ok. ¿Sí? Y en el camino, si tienes más plata, pues me vas a abonar y vas a pagar. Pero evitas el reporte, evitas salir del sistema. Ok. Bien, a los 6 meses no es que no, me perdonen la deuda. No. Se la venden a la casa de la cobranza y yo le sigo debiendo ese dinero a la casa de cobranzas. Y ellos ahí ya pueden empezar un proceso jurídico, donde te pueden embargar el salario o te pueden caer sobre tus propiedades. No lleguemos a ese punto que es bastante incómodo.
¿Sí? Nos hablas de algo que me parece muy interesante y es aceptar que tengo una deuda, no escondernos. Inclusive pues estamos hablando de bancos, de pronto de almacenes, pero ¿qué pasa también cuando tengo la deuda con un no sé, con un familiar, con un vecino? ¿Ahí cómo se maneja? De la misma manera, Luisa. Hay que dar la cara y decir, mire, me está pasando eso. Es que no es un delito. Ajá. Sí, sí. ¿Yo qué culpa tengo si llegó la pandemia y me quedé sin trabajo? No es una mala voluntad, pero hay que buscar arreglar esas deudas Buscar para esos poder salvavidas. más adelante, poder, como dices tú, tengo un proyecto, quiero comprar mi casa. Muchas personas no pueden acceder al subsidio de vivienda donde nos regalan 30 claro. millones de pesos aproximadamente para comprar nuestra casa, incluso hasta más cuando hay subsidios concurrentes entre el Estado y las cajas de compensación, y no pueden acceder porque están reportados, y como están reportados los bancos no le prestan, entonces te perdiste la oportunidad de tener tu casa. Yo volteo esa pregunta que hace Luisa y es, ok, yo tengo mi deuda con el banco, no tengo de dónde sacar plata, no voy a ir a buscar otro banco, entonces uno llega y dice, entonces él paga diario. Entonces llega y recurre a eso donde hay que decir un no rotundo, pero ¿por qué decir el no rotundo? Bien, el banco no pone en riesgo tu vida, el pagadiario sí. Total. Principal. ¿Sí? Y es una realidad que tenemos. Estamos tratando con gente que está al margen de la ley y que muchas veces están dispuestos a amenazarte Sí. o a cumplir esas amenazas. Nunca lo hagan, por favor. Me encanta, Jaime, y lo que estabas mencionando ahora, porque normalmente decimos, no, pues como tuve ese historial, de verdad no voy a poder conseguir más adelante, pero de alguna manera sí es como hacer borrón y cuenta nueva cuando ya se pone uno al día y empieza a ser responsable con esa educación financiera o esa, ¿cómo decimos? Educación financiera, sí, Sí, porque sí. normalmente no la recibimos ni siquiera desde el colegio, sino que a medida que vamos avanzando en nuestra vida es que empezamos a equivocarnos y aprender del error. ¿Saben qué? Yo quiero que finalicemos de alguna forma cuando usted nos decía es que el banco es su amigo y uno muchas veces, claro, ve súper el mejor amigo cuando usted le dan la platica, le empiezan a cobrar y ya no me gusta tanto este amigo. Pero entonces, ¿en qué momento sí se convierte en un buen amigo o cómo lo convertimos en ese buen amigo nosotros? Hay que aprender a usarlo. Sí, ¿Sí? exacto. Primero hay que aprender a usarlo y tener muy claro que, obvio, el negocio de ellos es prestarte dinero, pero tú debes ser consciente que no puedes recibir todo el dinero que te ofrecen, porque probablemente te vas a ver en problemas para pagar más adelante. Máximo cuando lo usamos para gastar. Nunca se endeuden en los bancos para gastar, endéudese para negocios, endéudese para invertir, Me que la encanta. inversión pague la deuda, ¿sí? A una cuota, en tarjetas de crédito. En tarjeta de crédito a una cuota máximo. Si sacas la tarjeta de crédito y te pones en el mostrador y dices, esta mandémosla a 3, llega a tu casa esta noche y rompe la tarjeta. Ya no sirve. Ok. Jaime, tenemos una llamada en este momento y vamos a recibir a esta hora a Juana del Socorro. Juana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con Bien, nosotros. Gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que tengo un problema con esta empresa de comunicación de Tigo. Sí. Por acá, por esta cuadra donde vivo, pasaron un día los de Tigo recogiendo los cables telefónicos y nos dejaron sin teléfono a muchas personas. He tratado de bregar a que me lo conecten y no. Estoy sin servicio telefónico desde octubre, ¿sí? Todo el mes de octubre. Y me siguen llegando las facturas. Cada mes me llega la factura con un aumento como de intereses, ¿sí? Me llegan mensajes a mi celular diciéndome que quieren que yo siga con el servicio de ellos, que por favor pague esa factura, pero es que esa factura yo la pagué de octubre a noviembre sin estar con el servicio telefónico, ¿sí? Y no he podido pues que me solucionen nada, porque es muy difícil comunicarse uno allá. Sí, señora. Y cuando me he comunicado no me solucionan nada. Muy bien. Juana, muchas gracias por tu llamada. Te tengo que decir que amo profundamente ese nombre que tienes y vamos a ver cómo de alguna forma también a acudir, qué podemos hacer para darle como alguna respuesta a Juana.
Bien, Juana, en este caso creo que tienes que acudir a la superintendencia. Sí. ¿Sí? Poner una queja formal en contra de la compañía, decir Se puede que, llamar, ¿cierto? por internet, ellos tienen unos formularios por internet Ok. ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí. Y se pone una queja formal por internet y la superintendencia llama a la compañía a una conciliación. En esa conciliación, que además está acompañada por un abogado de la superintendencia, tú vas a exponer tu caso y vas a decir, no me prestan el servicio, aquí tengo las pruebas, yo ya pagué la factura y no voy a pagar estas facturas. Para que obliguen a la compañía a quitarte esa mora, a quitarte esa deuda y a quitarte de los reportes de centrales de riesgos. Muy bien, la idea es que usted siempre tenga cómo demostrar. Cómo demostrar. Exacto. Bueno, vamos con esas recomendaciones finales que aprendimos el día de hoy. Entonces, el historial crediticio es importante y se puede arreglar en el caso de que usted se vea que lo ha afectado. Me encanta los bancos no son nuestros enemigos, son nuestros amigos si sabemos cómo usarlos bien. Escondernos o ignorar el problema no es la solución. Hay que ser responsables con la deuda que adquirimos porque en el momento que lo hicimos estábamos muy conscientes de decir, venga, présteme la platica. Finalmente, ese mensaje puntual para nuestros televidentes para que entiendan que esto es de responsabilidad y que sí se puede utilizar bien estas herramientas o estos bancos que nos den la oportunidad de poder avanzar en nuestro negocio o nuestro deseo, nuestro sueño. Bien. Miren, yo creo que es muy importante. Tenemos en nuestra cultura un tema de, es que los bancos son horribles. No, hay que saber hablar con ellos. Sí. Cuando uno sabe hablar con ellos, sabe exponerle las cosas, los bancos están dispuestos a ayudarnos. Hace poco tuvimos un caso de un señor que pagaba 800.000 pesos de cuota mensual. Se quedó sin trabajo, su esposa le bajaron el sueldo, la situación estaba muy compleja, ¿sí? Y le dijimos, hable con el banco, explíquele, muéstrele los números y dígale que usted tiene. Y me dijo, es que yo puedo pagar solo 400.000 al mes. Dígales eso. Sí, claro. Pero no me van a decir que no. 3 días después me llama y me dice, usted no me lo va a creer. Me dijeron que sí. Jaime, Ahí definitivamente tenemos mucho para aprender. Recuérdanos las redes sociales para que las personas te puedan encontrar allí. Bien, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @finanzas.emocionales. Muy bien, Jaime Jaramillo, muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante. A ustedes por la invitación. Muy bien, pero te invito a que veas la siguiente cápsula de bienestar que tenemos aquí en mi Parque Tu Casa. Como les decíamos, lunes, miércoles y viernes vamos a tener estas cápsulas y hoy nos acompaña Carolina Giraldo, coach espiritual. Nos va a explicar y nos va a hablar de qué significa cómo estar en positivo. Hola, hoy quiero invitarte a que te conectes con la alegría de las personas que tienes cerca, que te conectes con el agradecimiento de la vida. Soy Carolina Giraldo, entrenadora mental y energética, y hoy más que nunca hay que concentrar la mente, hay que concentrar la intención. ¿Qué quieres construir? ¿Cómo quieres vivir estos días? Es importante que en lugar de estar pensando en todas estas cosas que pueden estar pasando y que sé que están pasando a personas queridas, te concentres también en lo bueno que está pasando. Agradezcas por las cosas positivas que tienes, por todo lo que puedas agradecer. Así subes tu nivel de energía y subes tu sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está totalmente conectado con nuestro estado de ánimo. Así que mantén estado de ánimo positivo. Ponte a ver películas que te hagan reír, ponte a contar chistes, ponte a compartir y así podrás vivir mejor estos momentos. Gracias por esta cápsula de bienestar, sobre todo perfecta para estos días donde queremos mantener esa energía alta y mantenernos positivos, Manu. Así es, y me gusta mucho y esa energía también nos la brindan las flores, las rosas y por eso me gusta agradecer en este momento a Rosa Púrpura por ese arreglo floral que nos entregó esta semana y que nos sigue acompañando porque me gustan mucho los lirios, los anturios, todo. Entonces, gracias también a ellos, gracias a esta mujer que le sigue poniendo todo el emprendimiento y el empeño para seguir adelante. Nos embellece en este lugar, Manu. Qué buen programa tuvimos hoy. Todos los días es muy buen programa aquí en mi Parque Tu Casa, por eso los invitamos a ustedes a que se conecten de lunes a viernes, 9:35 de la mañana en mi Parque Tu Casa. Los esperamos. Chao, chao.